Bien, el día de hoy tenemos en la agenda la introduccción a la biomecánica. Esto es referente al documento que ustedes tienen ahí en el Dropbox sobre biomecánica, un PDF en el apartado de clases. Y posteriormente discutiremos puntos claves sobre la optimización estructural topológica de forma y topográfica para entrar de lleno al diseño generativo y así finalmente darles la exposición de la actividad fundamental 1, que se deriva justamente del estado del arte sobre la optimización estructural topológica de forma y diseño generativo. Entonces, la idea aquí es encuadrar esa primera actividad fundamental 1. Ya les daré los tiempos de las entregas y las formalidades también para que ustedes puedan tener claridad sobre el cuándo lo van a ustedes a entregar. ¿Ok? Muy bien. Para entonces iniciar con esta primera parte de la introducción a la biomecánica, tengo aquí lo siguiente. Y aquí en este primer documento les sugiero la lectura completa, íntegra de este documento. No lo voy a leer todo, no se trata de leerlo aquí en la clase, sino que todo lo que he estado abordando esta mañana lo tienen condensado en estos documentos. Así como doy la clase, entonces ahora recurren al documento, le dan lectura y van a tener ahora sí una concreción, van a poder concretar y asir esa parte del conocimiento, ¿sí? Que de eso es lo que se trata en este momento, ¿no? Aquí hace una mención en este documento en donde la idea fundamental tiene que ver con que la misión del ingeniero es anticipar a la forma que van a tener los componentes. Y es anticipar a las formas que tendrán los componentes, tiene que ver también con la manera en que se han aprendido, se aprenden técnicamente las soluciones. Es decir, en términos de las soluciones, el ingeniero plantea soluciones basadas en la forma, por ejemplo. Aquí déjenme mostrar, aquí, esta parte estoy. Hay diferentes maneras y por supuesto están todas estas orientadas a la definición del diseño. Recuerden, diseño proviene de la palabra de latín designare. Designare es diseñar, determinar, plantear la forma del componente de la pieza, del espacio, etc. Designar. Estamos designando una dimensión a un componente. Y entonces el ingeniero parte de diferentes maneras, hay diferentes métodos para lograr determinar esas formas. Y una empleada, aquí la número 1, encuentra las formas que ofrece la geometría y sus cánones, las reglas. Cánones, reglas. Las reglas que junto a los procesos de manufactura definen la forma. Por supuesto, se define la forma y a esto se le llama el método canónico. Quiere decir, a través de un conjunto de reglas, como por ejemplo en el diseño de una pieza para la fundición, tenemos planteado la solución, se plantea la estructura básicamente y se define un proceso de manufactura. Ese proceso de manufactura va entonces a imponer condiciones muy específicas, límites. Por ejemplo, en fundición de hierro no puedo tener espesores menores de una cierta tolerancia, es decir, no menores de 5 milímetros. Si dentro de la geometría, la forma que se está planteando, tengo una zona muy delgada y a pesar de eso
comprometo el proceso, es decir, lo someto al procesamiento, pues voy a tener serios problemas porque en esa zona se van a concentrar el calor y la disipación va a ser más acelerada que en otras zonas y va a haber distorsiones en el mejor de los casos. En otros casos, imposible fundirla. Es decir, cada proceso de manufactura impone límites. A eso se refiere que entonces, que junto al proceso de manufactura y de las reglas de diseño, pues voy a determinar el procesamiento. Y a eso se le llama el método canónico. Otro método es el método bajo el cual se llega después de un proceso azaroso de experimentación. Hay un proceso de experimentación a prueba y error. Diseñamos, determinamos, fabricamos la pieza, su prototipo, y lo sometemos a condiciones reales, y entonces verifico si cumple o no, si va a aguantar o no, si tiene la vida útil o no, y a eso, por eso se refiere con procesos azarosos. Son procesos muy intensivos, muy intensos. Y a ese método se le llama un método pragmático. Pragmatismo, cuestión práctica. ¿Ok? Entonces, llevamos dos métodos. Hasta aquí, el método canónico y el método pragmático. Es decir, aquel en donde someto a una experimentación, a una prueba y errores. Hay un error, rediseño. La vuelvo a someter a prueba, hay un error, lo vuelvo a someter a diseño. Lo vuelvo a probar, está conforme, libero la pieza. Eso no significa que la pieza sea la mejor, el componente sea el mejor, estructuralmente hablando. Simplemente que llegué a la solución esperada, pero hasta ahí. Eso no significa que el componente, estructuralmente hablando, sea el mejor para la tarea impuesta. Otro de los métodos es aquel en donde, de acuerdo a una solución encontrada previamente, estructuralmente hablando, ¿sí? Está funcionando tal forma, tengo condiciones semejantes, hay una semejanza entre la situación técnica resuelta en una máquina. Si tengo características semejantes, entonces ese resultado que ya está funcionando, me lo traigo de nuevo y entonces ahora resuelvo la nueva problemática con una situación semejante. A eso se le denomina el método icónico. ¿Por qué? Porque estoy resolviendo bajo semejanza de algo que está funcionando, que ya está resuelto, y entonces lo traigo y digo, ese componente geométricamente, ahora me lo traigo y lo vuelvo a presentar en términos de la estructura. Y a eso se le denomina el método icónico. Otro de los métodos en donde visualizamos una solución basado en formas externas a la ingeniería. Es decir, por ejemplo, en estructuras biológicas. ¿Sí? Una condición, les decía en la entrada de la clase, una condición de un hueso, por ejemplo, que soporta altas cargas, es una solicitación de las más grandes dentro del cuerpo humano, por ejemplo, en el fémur del cuerpo humano, el hueso más largo, por cierto. Estructuralmente hablando, el hueso soporta la carga corporal y tratándose, por ejemplo, también de condiciones extremas, saltos, donde el impacto a través de su dinámica propiamente, pues hace unas grandes solicitudes al hueso y resiste, aguanta. Es decir, voy a ver qué forma tiene ese hueso y entonces comprender su naturaleza
en dónde está aplicado, y si tengo situaciones semejantes, entonces resuelvo con una estructura semejante al hueso. Y decido entonces por la forma de ese hueso, de esa forma, de un árbol, por ejemplo, en sus diferentes modalidades que ya vamos a ver y entrar en materia con el análisis de ciertas estructuras biológicas que son árboles y huesos también. Y entonces se le denomina el método analógico, de análogo, de semejante a. Así como en el ambiente mecánico puramente, visualizo componentes mecánicos, entonces ahí estoy tratando el método icónico. Cuando me salgo del ambiente mecánico puramente y visualizo el entorno natural, biológico, entonces hablo del método analógico. Tomás Daniel. Sí. ¿Cómo podrías resumir el método pragmático? Pues que llega al proceso de experimentación al momento de estar haciendo pruebas y errores. Muy bien, muy bien. ¿A ese método se le denomina, Tomás? Método pragmático. Muy bien. Nicole Patiño, explícame ahora el método canónico. Almanelli, el método canónico es, ¿cómo lo definirías con tus palabras? Sí, bueno, a lo que entendí, pues que se basa en o sea, en las geometrías y sus cánones, que es el conjunto como que de reglas. ¿Y de qué más? Y pues el proceso que estos conllevan, ¿verdad? No, el proceso de manufactura, es decir, el proceso con el cual se va a fabricar. Ah, ok, sí. Muy bien. Dharma, Sí, el método icónico, ¿a qué se refiere? es ver otras formas, estructuras, inspirarte en ellas, algo que ya funcione y tomarlo para tu estructura. Muy bien, pero no me salgo del ambiente mecánico, me quedo en el ambiente mecánico, ¿ok? Sí, Muy bien. Y ahí mismo, Dharma, ¿cuál es la diferencia con el método analógico? Ambos se refieren a cómo en está resuelto el problema, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? el analógico ves algo que funcione, pero de afuera, de quizá la naturaleza, quizá es como un avión inspirado en un pájaro. Es correcto. Muy bien. Muy bien. Bien comprendido hasta aquí. Perfecto. Les sugiero que aquí en esta parte puedan ustedes continuar con la lectura. Yo en los slides, en las presentaciones, hago referencia a las diferentes partes que aquí componen este documento. Ya veremos la metodología moderna para la optimización de productos, cómo se incluye en esa etapa una etapa de diseño biológico, que es la parte novel de estas técnicas hoy en día. Esta es la parte novel, la parte nueva. Cómo imbuir dentro de un procesamiento, de un proceso de fabricación, de un proyecto de ingeniería, en donde basamos justamente las necesidades, nos basamos en las necesidades las necesidades que nos imponen el diseño, esas exigencias, técnicamente el espacio de diseño, la masa, la deformación, el esfuerzo, los costos de producción, etcétera, son necesidades
y a partir de esas exigencias, entonces genero un avance de proyecto en donde existen diferentes etapas: la etapa de diseño, la etapa de simulación funcional, la simulación de la fabricación y el cálculo de los costos. Y ahora entonces la idea aquí es imbuir una etapa novel, una nueva etapa que tiene que ver con el diseño biológico, y poder entonces concatenar cada una de estas situaciones y llevarla al avance de proyecto, en donde se involucren las nuevas técnicas de optimización topológica, la optimización de la forma, por ejemplo. ¿Sí? Y esa es la idea fundamental de este. Sí, vamos a continuar aquí con el siguiente punto, que versa sobre la parte de la optimización estructural, topológica de forma y topográfica. Voy a abrir el siguiente documento, ya que en esta misma presentación, ustedes ahí en el Dropbox tienen esta documentación, como lo estoy comentando en el avance de la misma. Y aquí, después de haber señalado los principales puntos que esta metodología moderna para la optimización de productos conlleva, que nos quede claro cuál es el papel que juega hoy en día los nuevos métodos, las nuevas formas de desarrollar un proyecto de ingeniería, y sobre todo el aspecto novel, el aspecto nuevo en ese sentido, que quede una forma específica del desarrollo, que es lo que aquí en esta imagen que acabamos de ver nos queda en el sentido estricto del diseño, esta nueva forma de trabajar. Ahora, en términos mecánicos, es importante que señalemos cuáles son los criterios que tenemos para realizar una mejora en el diseño, y para ello específicamente en el diseño de máquinas. En el diseño de máquinas vemos por un lado que estamos interesados en realizar una fabricación de componentes que tengan características muy específicas en relación al peso, por ejemplo. Para ello, la intención es reducción de la masa. La reducción de la masa trae como consecuencia que tengamos una menor inversión de energía para poder trasladar, para poder generar algunas funciones propiamente en la máquina. Y esta minimización de la masa entonces nos va a generar sustantivamente ahorros, no solamente en términos energéticos, sino en el ansiado sentido de sustentabilidad de las condiciones de producción. Otro de los factores importantes es que en los componentes estructurales logremos maximizar su resistencia mecánica. La resistencia mecánica tiene como objetivo el que las máquinas, los componentes de las máquinas cumplan con su función, y ese cumplir con la función, que lo hagan de la mejor manera. Para esto, pues hay métricas para poder definir si el desempeño de la máquina es adecuado en términos de la calidad del producto. La calidad del producto. Por lo tanto, entonces, estamos todas las veces interesados en que la función se cumpla en términos de la calidad esperada de componentes. En máquinas propiamente hablamos de la parte dinámica. La parte dinámica en máquinas, en construcción de máquinas, tiene que ver con mejorar las condiciones de operación. Las condiciones de operación traen como consecuencia
que los diferentes sistemas logren tener un resultado conforme a especificaciones de los productos. Y para ello entonces hablamos de frecuencias naturales óptimas y hablamos también de óptimo amortiguamiento. Las frecuencias naturales son aquellas en donde un componente, cuando es sometido a condiciones dinámicas, ese componente tendrá una respuesta en términos de la forma en que va a responder dinámicamente el cambio de la forma conforme a la frecuencia de oscilación, a la frecuencia a la que oscila el sistema, y entonces hay una respuesta natural, es decir, una respuesta propia del componente como tal, y esa respuesta deberá de estar en los límites de acuerdo a las condiciones en donde si se excede de la frecuencia natural, podría caer en una llamada frecuencia de resonancia, y eso obliga a que el componente tienda a la ruptura de forma inmediata, y puede ser una situación súbita, inmediata. Y para ello entonces es necesario realizar cálculos en los componentes que puedan entonces darnos esa respuesta adecuada. Definitivamente una situación técnica que abordamos en todo momento, se trata de reducción de los costos de producción. ¿Para qué? Pues precisamente para ser más competitivos y poder tener el mercado de ese sector, poderlo tener de una cierta forma pues asegurado. En relación a la situación técnica, aquí quiero dejarlo también patente, la distribución de esfuerzo homogéneo. Hay una clase dedicada justamente a el manejo de las condiciones de esfuerzo constante, es decir, cómo es que en la naturaleza se plantean las condiciones óptimas para su resistencia mecánica. Y hay una regla, hay una condición de funcionalidad propia en las diferentes estructuras biológicas que tiene que ver con el principio y el axioma de los esfuerzos constantes. A eso es a lo que se refiere con la distribución de esfuerzo homogéneo. Lo vamos a ver en detalle en una serie de filminas que también están preparadas en una clase posterior. Entonces, aquí lo que tenemos es un conjunto de criterios. Cuando en el examen les pregunten por los criterios de optimización en el diseño de máquinas, la idea fundamental aquí es responder acerca de estos, como la minimización de la masa, maximización de la rigidez, óptimo amortiguamiento, frecuencias naturales óptimas, distribución de esfuerzo homogéneo y una minimización de costos. Bien, voy ahorita a reiniciar aquí la máquina. Creo que ya se detuvo. ¿Sí me escuchan? ¿Alguien que me conteste, por favor, ahí, Alejandro? ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Sí, sí, se trabó aquí en mi compu ya con esta presentación. Denme unos par de minutos para reiniciar la máquina y volver con ustedes, ¿ok? Claro. Está.
Bien, ya estoy aquí de regreso. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, ya se escucha. Perfecto, bien. Ya regresamos aquí. Voy a compartir mi escritorio. Ahora abriré aquí la presentación con la que estamos trabajando. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que se ha planteado en la sesión? Adelante, si tienen alguna duda, comentario, con mucho gusto aclaramos las dudas. A ver, aquí está curso y las clases. Esta parte la hemos discutido hace unos momentos. Por otro lado, la metodología moderna, optimización de productos, los criterios de optimización. En relación a la historia propiamente de la evolución que ha tenido en los últimos años, aquí se hace una reseña histórica de lo que ha sido la evolución y las tendencias hoy en día que hay acerca del diseño generativo. Tiene sus antecedentes, hay antecedentes históricos. Vean ustedes aquí en la presentación, en la filmina, tenemos por un lado la línea del tiempo. Si bien es cierto, estamos hablando a partir de 1958. Vamos a darle 50 más 20, 70 años, en donde ya los investigadores, profesor Neuber, Snack, se encuentran en la literatura documentados propiamente y como parte del quehacer científico de estos personajes, pues justamente tenían inclusive clases en diferentes universidades acerca de la mejora de la forma, de la optimización de la forma. Profesor Neuber tiene todo un tratado, un par de libros acerca de la concentración de esfuerzos bidimensionales, su tratamiento bidimensional. Y ya más reciente, en la década de los 90, profesor Matek en la Universidad de Karlsruhe, en el Kernforschungszentrum de Karlsruhe, y desarrolla toda una temática acerca de inclusive la formulación del axioma de los esfuerzos constantes que hablaba hace un momento, y en donde vamos a dedicarle una muy buena parte. De hecho, él es autor, el profesor Matek es el autor del libro que se relaciona a el diseño en la naturaleza, Design in Nature. Y ese libro, ustedes van a tener la primera actividad para este próximo lunes para entregar a las 5 de la tarde como fecha última. El lunes 5 de la tarde, entrega de la actividad 1. La actividad fundamental 1 la vamos a diferenciar, por supuesto, ya les voy a hacer comentarios enseguida, pero con relación a profesor Matek y su libro que tienen ustedes en el Dropbox. ¿Sí me escuchan? Tengo aquí un reporte de que hay mala calidad del internet. Sí, Diego. se escuchó y que... Sí. Ah, perfecto. Entonces continuamos. Les comentaba entonces que su actividad, la actividad que les voy a pedir para este próximo lunes de entrega, versa sobre el capítulo número 1 completo del libro
del profesor Matek, Design y Nature. Aquí estoy abriendo el Dropbox para ilustrarles. Ustedes tienen allí en su Dropbox, biomecánica, en artículos y libros. Aquí está el libro Design y Nature. Este es el libro en PDF y la idea es que ustedes entonces desarrollen un resumen. Yo voy a poner la actividad ahí en tareas y que en la parte medular del libro, déjenme abrir yo inclusive el libro acá por aparte, simplemente quería señalarles a ustedes en dónde se encuentra este documento para que ustedes no batallen a la hora de estarlo ahí buscando, y que yo entonces aquí lo que les estoy indicando es justamente la actividad que la cubran ustedes con su libro en PDF. Aquí está, y ahora sí, aquí lo tenemos en el contenido del libro, y que resuelvan un resumen. Déjenme apagar aquí. Un resumen del capítulo, tanto de la introducción como del primer capítulo de Minimum on Mechanics, hasta What is a Good Mechanical Design. Hasta aquí. De la 1 a la 25. Es decir, realizar un resumen, 5 cuartillas como mínimo, y una presentación de PowerPoint sobre este documento. Aquí viene la documentación. Este es el documento que estoy simplemente repasando con ustedes, y que ustedes puedan entonces realizar un resumen de este documento para subirlo a su Dropbox, a su Teams. ¿Ok? Ya les daré la indicación. La idea es que ustedes resuelvan un resumen en donde venga una estructura, mínimo que tenga una introducción, que planteen ahí cuál es la necesidad del diseño evolutivo, y posteriormente hagan toda una síntesis acerca de lo que hayan ustedes comprendido sobre esta temática, y que lo pongan en el contexto de el estudio que estamos realizando. Entonces, esto es para la entrega el próximo lunes 5 de la tarde. Continuando entonces, tenemos que esta formulación de alguna forma es algo que va a fundamentar en términos de lo que estamos estudiando. Y vean ustedes aquí en la línea del tiempo, hay una serie de casas comerciales dedicadas al desarrollo de software, y esto software basado en el método de los elementos finitos, una metodología que nos ayuda a desarrollar y analizar componentes estructuralmente para calcular sus deformaciones, sus esfuerzos, si estos van a ser lo suficientemente resistentes, y así entonces, basados en el principio del método de elementos finitos, tanto las casas comerciales como Macmillan Software Corporation, Abacus, Nastran, Chaos, OptiStruct, son los precursores de lo que hoy en día conocemos en herramientas como Fusion, como paquetes de Dassault Systems, en donde ya muestran una pulida y bastante bien desarrollada las diferentes algoritmos que utilizan estos paquetes para poder resolver temáticas del diseño conceptual, que es justamente a lo que vamos a hoy en día a discutir acerca de cuáles son las diferentes maneras de desarrollar estas estructuras y cómo evaluar su condición óptima. Aquí muestro también, en esta línea del tiempo, por supuesto, hacer mención que ya para el año finales del siglo pasado, es decir, finales y principios del 2000, ya en una empresa, Heidenreich und Harbeck, nos dedicamos justamente como tema de mi tesis doctoral
justamente en el desarrollo de la implementación de la metodología para poder entonces concebir estos componentes y tener una forma adecuada al uso que sea justamente en términos de un tren y de una dinámica de máquina, es decir, de una empresa dedicada a la fabricación de máquinas. Para esto entonces hay toda una evolución y eso es lo que hoy en día, insisto, conocemos en los paquetes como el Fusion 360. Por eso la idea es que ya ahorita en estos momentos todos ustedes ya tengan instalado su Fusion 360 con el cual vamos a desarrollar tanto en la parte de la introducción al método de los elementos finitos, como también desarrollar las diferentes configuraciones estructurales basadas en topología y mejora de la forma. Fundamentalmente, en el sentido de este curso, la idea es que, y se plantea en términos de hipótesis, que es posible minimizar esfuerzos y deformaciones en componentes estructurales mediante la modificación de la geometría. Es decir, en el cambio geométrico no solamente tenemos a favor en términos de diseño el alterar, el cambiar, el modificar la forma, sino también podemos mejorar en términos de la resistencia mecánica si tenemos materiales que tengan mayor resistencia, pero nos enfocamos justamente al cambio de la geometría, al cambio de la forma, y esto en términos del crecimiento adaptivo de estructuras naturales para reducir los esfuerzos en las zonas críticas. Entonces vamos a emplear métodos de la ingeniería mecánica como el método de elementos finitos para determinar, para detectar dónde están las zonas críticas de un componente y estas entonces alterarlas, reducirlas con el cambio de las formas. Asimismo, es posible analizar condiciones de optimización de elementos estructurales en la construcción de máquinas utilizando algoritmos de crecimiento biológico. Como acabo de mencionar, todo esto es a partir de esa evolución y que de igual forma también está imbuido en términos de software para la aplicación en términos de máquinas. Por último, es posible homogeneizar la distribución de los esfuerzos en la región donde se presenta el máximo. Todas las veces, detectar, visualizar, definir dónde se encuentra ese máximo y a partir de ese punto, entonces, buscar cómo homogeneizar, es decir, que exista no un punto crítico, sino que haya una generación de una continuidad del esfuerzo a lo largo de la estructura. ¿Cómo lo vamos a lograr esto? Modificando las geometrías o la geometría del componente. En máquinas, y aquí un ejemplo de una publicación del Verein Deutsche Ingenieure, en donde se muestra el análisis y simulación del diseño automotriz de un soporte, de una estructura. Observen ustedes aquí en esta simulación. Esta simulación es el resultado de la implementación del principio de la naturaleza que subyace en donde se minimiza o se reduce en aquellas zonas en donde no hay aporte de la energía de deformación unitaria. En esas zonas donde no existe el aporte, tiende entonces a desaparecer. La idea es que desaparezca, que no sea un lastre. Es decir, que en esas zonas se retire material, puesto que no hay aporte en términos de la energía de deformación que se encuentra presente en esas áreas. Observen ustedes también, y ya lo vamos a ver de una forma más concreta en unas siguientes análisis, en donde aquí lo que se trata es de plantear que en el sentido de la evolución de estos componentes o de la construcción propiamente, identificamos que se realizaba una forma, había una forma de construir, se construía propiamente de una manera tal en donde, obligados por las condiciones y por supuesto los análisis, se observa en el primer diseño una
estructura, la cual tiene características de soporte, por supuesto, y que va a contribuir a la función. Pero observen ustedes ya después en la implementación de esta herramienta del diseño conceptual, diseño topológico, hay una evolución en términos de la misma. Hay un cambio, observen cómo hay zonas en donde ya evidentemente no están totalmente cubiertas por material, sino que se ha retirado material. Y todo esto bajo el principio propiamente de maximizar el sentido de maximización de la rigidez y minimizar el material, es decir, minimización de la masa. Por último, se muestra aquí un diseño para manufactura. Después de que se ha planteado el diseño conceptual, la idea fundamental es que se definan claramente los límites de fabricación de todo tren productivo y así poder entonces rediseñar el componente para su propia fabricación. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No, ¿qué? Muy bien. Otros ejemplos los encontramos en ese sentido, en donde la idea fundamental radica en fabricar componentes. En este caso se muestra un cuadricóptero y uno de sus soportes, puesto que hay simetría en todos y cada uno de estos elementos. Ahora se plantea la construcción, se definen las áreas de zonas de diseño, y sobre esas zonas de diseño entonces se aplica el principio topológico para poder desarrollar la estructura y poder entonces encontrar aquellas condiciones en donde se minimice el material. Basta decir que pues estos dispositivos, la idea fundamental es de que tengan el mínimo peso, pero la máxima resistencia mecánica para resistir tanto las cargas de soporte de los diferentes componentes, como también en el momento en que se realiza un aterrizaje, pues haya la suficiente rigidez mecánica para poder soportar estos dispositivos. Y este es un claro ejemplo de la utilización de estos métodos, de estas formas de diseñar estructuralmente. Estos son resultados propios, no son resultados de otros. Básicamente trato de que haya, así como en la siguiente imagen que aquí se presenta, estos son resultados propios, están documentados en la diferente literatura, en artículos, y que ustedes puedan entonces recurrir a ellos para que puedan revisar cómo fue el procesamiento, el proceso que llevó a tener este tipo de evolución y este tipo de componentes. Se muestra ahora la optimización estructural y de forma. No sin antes, déjenme pasar al anterior para hacer un señalamiento muy importante, y que esto también es parte de las preguntas de examen. Mencione el objetivo de la optimización estructural topológica, y aquí se indica. El objetivo de la mejora topológica es minimizar la masa y maximizar la rigidez estructural. Esta es la respuesta que debe de existir en el momento en que se les haga una pregunta en el examen. Por otro lado, los objetivos de la mejora de la forma se plantean aquí también. Observen ustedes, aquí está la respuesta. Cuando les pregunten en el examen cuál es el objetivo de la mejora de la forma, es minimizar el esfuerzo máximo y homogeneizar los esfuerzos presentes. Estos son los dos objetivos. Estos objetivos se plantean en términos matemáticos para poder entonces resolver el problema y encontrar la solución que cumpla con ambos objetivos. Observen aquí en esta imagen una placa delgada se somete a una condición de carga en donde hay una carga de tensión a lo largo de la misma. Lo voy a indicar aquí. Hay una tensión en la placa y esa tensión va a obligar a que la energía producto de esa tensión, recordando que energía es igual a trabajo, trabajo es igual a la fuerza por desplazamiento,
Cuando se aplican las cargas, entonces hay ese estiramiento y ese estiramiento va a provocar va a inducir una energía y esa energía se distribuye, por eso vemos un mapa de colores. Ese mapa de colores indica la distribución de la energía, en donde los colores azules tienden a tener una menor energía y en los colores ya más intensos, hasta el rojo, es el máximo de la energía. Por lo tanto, entonces, lo que visualizamos aquí no es otra cosa más que el estudio y el análisis de elemento finito de una placa y se consideran las condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales muestran, por un lado, lo que es el máximo del esfuerzo presente en el componente y este esfuerzo máximo, que aquí en la imagen aparece por de 331 newtons por milímetro cuadrado, 331 megapascales. Ese es el esfuerzo inicial y se encuentra sobre la zona que muestra aquí en color rojo. Por otro lado, entonces, aplicando las técnicas de optimización de la forma, vamos a encontrar un componente aquí en la animación. Se muestra del lado derecho cómo se va planteando el cambio de la forma y los esfuerzos tienden a minimizarse. Como mencioné, la tendencia de estos componentes es, asistidos por el cambio de la forma, mejorar el esfuerzo máximo, es decir, minimizarlo, reducirlo, y por otro lado también homogeneizar los esfuerzos en la zona en donde se encuentran el máximo. Como resultados podemos encontrar, y en este sentido los resultados son propiamente están en función de las condiciones iniciales a las que es sometida esta mejora. Por un lado, en la parte superior observamos que el cambio sobre la placa se hizo no sobre el agujero, sino sobre la placa, el espesor de la placa, y esto da como resultado un máximo de 239 megapascales, como el esfuerzo máximo presente. Ahorita hacemos las comparativas y vamos a observar que existe una minimización del esfuerzo y a su vez una homogenización del esfuerzo. Vemos en el otro caso, en la placa en donde se modificó, se alteró la geometría del hueco y no de la placa como tal. Esas son las condiciones iniciales y por lo tanto entonces observamos que el cambio en la parte central redujo en términos del esfuerzo máximo presente a 201 megapascales. Entonces, haciendo la comparativa entre 331, que son las condiciones iniciales, hasta llegar a una reducción, en el primer caso, de 239 megapascales y en el segundo caso, una reducción, observen ustedes, de 331 a 201. Esto lo podemos ver y notar también de forma porcentual para encontrar ahí el porcentaje de mejora que va en el orden del 30 al 40% en este caso específicamente. Esto tiene un impacto real en trenes productivos, ya que lo que se está planteando aquí es la vida útil se alarga, se maximiza la vida útil de los componentes. Esa vida útil es muy importante, ya que al momento de fallar algún componente, pues tendría que entrar en garantía y entran otras situaciones legales que tienen que ver con soportar justamente la garantía que el fabricante nos indica, y eso hace que entonces aquí veamos en ese sentido pues que existe una mejora, sí, hay una reducción tal, también esto es a favor justamente, es deseable en los diferentes componentes de máquina. Esto fue la optimización de forma. Llevamos la topológica, la de forma, y ahora vemos la topográfica. Los objetivos de la optimización topográfica consisten en mejorar el comportamiento tal en una... generalmente se hace estos comportamientos, se induce la optimización topográfica del relieve. El relieve de una lámina, por ejemplo, para poder alterar su condición y entonces mejorar su resistencia mecánica. El objetivo de la optimización topográfica consiste en minimizar
los desplazamientos y maximizar la frecuencia de operación. Estos son objetivos específicos, generalmente, insisto, sobre cuerpos delgados, lámina en ese sentido, como alterando la curvatura de una estructura delgada, una lámina, mejoramos sustantivamente su resistencia mecánica. Y a esto lo denominamos la optimización topográfica. Hoy en día contamos con herramientas ya de alto desempeño, en donde la finalidad es generar construcciones, generar piezas, componentes que tengan una calidad tanto en términos de su peso como de su resistencia mecánica, y se ha denominado hoy en día al diseño generativo. Desarrollar construcciones en donde podamos optar por diferentes resultados y elegir el mejor de estos en términos de los objetivos. Aquí se muestran un conjunto de videos, como ustedes podrán observar, en los cuales la idea fundamental consiste en desarrollar estructuralmente las formas óptimas. Y para ello, entonces, nos imbuimos en el diseño generativo. Para esto, por supuesto, es necesario contar con un contexto de los diferentes métodos a los que se refiere esta técnica, métodos de elementos finitos que nos permitan desarrollar ahora bien el componente y que podamos asistirnos de ese método, y por lo tanto habrá ya en esta siguiente parte del curso, sigue una presentación también acerca del principio que subyace también en la naturaleza, que es el principio de la energía potencial mínima, en el cual basa justamente la evolución de estos componentes. Hay otros casos aquí en esta animación donde se presentan las diferentes consideraciones, restricciones de los componentes, aplicar el diseño generativo, encontrar las formas y poderlas llevar al diseño mecánico. Y posteriormente a su fabricación, que es lo que estamos interesados en resolver técnicamente. Esa es la finalidad. Diseñamos, generamos las restricciones, aplicamos el diseño generativo, seleccionamos y fabricamos. Muy bien. Todo esto nos lleva a concretar todo este trabajo en una actividad fundamental. Ustedes lo tienen allí en el programa de la clase, las características, características que hay que resolver en términos del desempeño. Yo les quiero recomendar que ya estén trabajando en esta misma semana y siguientes semanas en la actividad fundamental número 1. Esta actividad fundamental 1 la voy a revisar en la entrega parcial de su portafolio antes de, o el día, mejor dicho, el día del examen de parcial. En el examen parcial que está señalado ahí en el calendario de la FIME, ahí vamos a tener ahí van a tener ustedes una entrega parcial de actividades, el examen propiamente y todo lo que significa hasta ese momento el desarrollo que hayamos nosotros construido. Entonces, la actividad fundamental 1, el estudiante deberá recopilar cuando menos 10 documentos científicos, es decir, 10 trabajos, 10 artículos, para poder entonces representar tanto de la optimización estructural topológica, topográfica, de forma, utilizando para ello los bancos de publicaciones científicas que la UNL provee y cualquier otra institución. Yo les recomiendo que ya se inscriban en las diferentes fuentes que la universidad provee. Ya les había dado yo en la clase pasada el site de la universidad, en la biblioteca digital. Allí ustedes pueden encontrar
los diferentes sites con los que pueden ustedes referirse a los bancos de datos e investigación científica. Yo les voy a dar otro site también de publicaciones y de documentos científicos de forma libre, es decir, sin costo, recordándoles que todo artículo tiene un costo dependiendo del impacto y de la revista en que haya sido publicado. Por lo tanto, entonces les recomendaré una página en internet. Déjenme ver ahorita. Ya tuve otra vez aquí un detalle con la computadora. Ahorita que me reconecte de nuevo, ahorita voy a tener que reiniciar. Y que entonces en el sentido de las publicaciones, les voy a dar ahorita otra página en internet, que es el ResearchGate. Así como en inglés se escribe ResearchGate, y que ahí en ese site ustedes se registran y pueden entonces accesar a los documentos, a los artículos a texto completo en formato PDF, y que es justamente lo que aquí se indica en la actividad fundamental 1, en donde la idea es que ustedes realicen una síntesis, presenten un resumen e incluyan las fuentes de información, todas las referencias. Esa inclusión de las referencias no solamente es que ustedes la redacten, sino que van a coleccionar esos documentos, esos PDFs, y los van a entregar oportunamente también ahí en la entrega de la actividad fundamental 1. Entonces, ya pueden estar trabajando desde este fin de semana, desde ya, en la elaboración de su producto, o mejor dicho, perdón, de su primera actividad fundamental. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Muy bien. Voy a reiniciar entonces la máquina. Enseguida me vuelvo a conectar.
Bien, continuando entonces con la presentación, déjenme ponerles aquí en pantalla. ¿Sí me escuchan todo en orden de nuevo, Alejandro? Sí, Inge, se escucha bien. Bien, estoy compartiendo la presentación. ¿También todo en orden? Sí. Perfecto. Como les comentaba, su actividad fundamental, 1, ya vayan trabajando sobre de ella. Se va a pedir hasta el portafolio de medio curso, pero pues finalmente la idea es que vayan construyendo y que puedan ustedes tener oportunidad si tienen alguna duda sobre la forma en que van a estructurarla, etcétera, con mucho gusto. Les dejo también ahí, en la presentación hay 2 hipervínculos para que ustedes accesen a los diferentes documentos que tienen que ver con el estudio de las diferentes maneras de optimización y que son de mi autoría. Para eso se los estoy poniendo ahí en pantalla y también ya lo habíamos comentado anteriormente que lo pueden ustedes encontrar en la revista Ingenierías y también en el material que les he facilitado ahí en el Dropbox. Tenemos también, ya les había hecho mención, clases pasadas, no olviden hacer ya sus instalaciones del Fusion 360, que va a ser el paquete con el que vamos a trabajar ya para la siguiente semana. Trabajaremos sobre la introducción al método de los elementos finitos y también el Fusion 360 lo van a ustedes a requerir para poder entregar sus actividades y también en el examen. En el examen van ustedes a requerir que tengan funcionando el Fusion 360 para poder realizar simulaciones y poder entregar entonces resultados de las simulaciones y compararlos con las soluciones analíticas de los diferentes componentes estructurales que van ustedes a analizar en el examen. Entonces, esto se lo recomiendo para que ya vayan trabajando sobre el mismo. Por último, en este primer bloque de la presentación, quiero mostrarles entonces, les decía hace un momento, que entran ahí en en el Google, en el Chrome o cualquier otro buscador y ponen ustedes Research. Este es el sitio web, ResearchGate, y pues hay toda una suscripción. O sea, ustedes hacen una suscripción. Yo aquí pues ya estoy inscrito desde hace algunos años en este site y la idea pues es que ustedes aquí trabajen sobre el mismo y puedan entonces desarrollar aquí la búsqueda de documentos científicos. Ya de esto también les voy a dar algunos tips. Generativo en palabras claves para que entonces search a get started. Vamos a poner topology. Aquí hay una serie de documentos y ya esto lo vamos a trabajar nosotros para darles algunos tips de cómo revisar en base de un conjunto de palabras clave, poder entonces tener los documentos que más se aproximen en nuestras búsquedas y de ahí entonces seleccionar los documentos que justamente sean los que voy a tomar en consideración para poder realizar mi resumen. Lo resumen sobre las diferentes formas de optimización. ¿Ok? Entonces, aquí les recomiendo que ya ustedes tengan que ya hagan su suscripción a este site para que les ayude posteriormente en la búsqueda de sus documentos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Adelante.
Alejandro, ¿todo claro? Sí, Inge, todo claro. Muy bien. Bien, vamos a continuar la clase. Nos queda una hora todavía, bastante tiempo, suficiente para poder abordar el tema de bajar esta presentación. Voy a poner ahora otra presentación que tiene que ver justamente con el enfoque de la energía potencial mínima para desarrollarlo y poder entonces encontrar a través de ese principio, poder nosotros desarrollar el método de los elementos finitos. Y voy entonces a correr aquí también una clase grabada que van a permitir ustedes que la puedan revisar en su momento. Entonces, voy a abrir aquí para que corramos el video. Está ok. Equilibrio. Inge, creo que no se escucha. No sé si esté reproduciéndolo. ¿Perdón? No se escucha el video. ¿No se escucha? No. Qué caray. ¿Desde cuándo? Mira. Bien. Un segundito. Es la parte que yo quiero recomendarles a ustedes para que le Ahí ya. den, y yo justamente con la ayuda de la presentación voy a hacer alusión tanto a la parte conceptual y por supuesto posteriormente. Y para ello entonces habrá de tener un espacio, vamos a tener un espacio en donde se aclara este principio de la energía potencial y equilibrio, que a través de la solución algebraica de matrices vamos a poder encontrar la solución basados en el principio de la rigidez, así como lo planteamos en un momento, hace unos momentos en la unidad anterior, unidad temática. Ahora bien, ya vamos a darle un sentido estricto a la formulación y también a la solución basados en, como acabo de mencionar, cada una de ellas en términos de desplazamientos y de la rigidez como tal. Para las definiciones apropiadas de estas próximas y siguientes sesiones,
Esto va en el sentido de la literatura y del propio libro, del libro que tenemos como base, de donde se encuentra prácticamente lo que estoy aquí mostrando en la aplicación. Tenemos entonces el volumen con la letra V, limitado por una superficie S mayúscula. Esta es la nomenclatura que vamos a considerar a lo largo del curso. De igual forma, vamos a considerar dentro de la propia nomenclatura, tenemos una condición de soporte, lo que estoy aquí mostrando en esta parte de la pantalla, en la parte inferior, extrema derecha, y ese soporte está limitado, es decir, una limitación de los grados de libertad conforme al propio volumen, a la propia, al propio cuerpo tridimensional. Y ese soporte ahora se identifica con la literal S subíndice U, S de U. S de U que denota la superficie donde se encuentra el anclaje. Quiere decir, en el sentido ideal, que el anclaje lo vamos a considerar como un desplazamiento igual a 0. Mucha atención. Esta es una idealización. Es una idealización porque los materiales en ingeniería son de naturaleza elástica. Hablamos de la naturaleza elástica de los materiales y por lo tanto entonces se considera que existe una idealización cuando partimos de la base de que no hay un desplazamiento. Eso sería tanto como presumir que los materiales fuesen rígidos infinitamente, indeformables, y eso no sucede en términos físicos reales. Los materiales en ingeniería son de naturaleza elástica. De ahí que nosotros hemos planteado hace unos momentos que las consideraciones ideales traen como consecuencia errores. Como vimos en otro momento, el cálculo de una función que denotamos como pi, buscamos justamente el error, cómo este se va minimizando, pero sigue estando presente. ¿Debido a qué? Debido a que existen zonas que no se cubren a pesar de aumentar el número de lados de un polígono inscrito en un círculo. Lo acabamos de demostrar en un video anterior. Por lo tanto, lo que nosotros estamos ahorita planteando también es una consideración de la cual discutiremos más adelante cuando también planteemos la situación de que existe un desplazamiento en el soporte. Esto es una situación clave, porque vamos a encontrar justamente también las fuentes de error. Recordando que el método de los elementos finitos es un método de aproximación. Vamos a encontrar una aproximación al fenómeno real. ¿Qué tanto es aproximado? Esto ya entra en una temática de modelado del error, de la validación del modelo versus la situación real. En ese sentido, entonces, lo que vamos nosotros ahorita a plantear son consideraciones que vamos a ir depurando propiamente a lo largo del curso. En ese sentido, entonces, estamos planteando que hay una idealización del soporte en donde consideramos que los desplazamientos son iguales a 0. Para poder nosotros ahora considerar la cinemática, cinemática quiere decir el movimiento. Cuando hablamos de una deformación, hablamos justamente de que el cambio que se provoca de la forma, obligado por las cargas que se imponen, ese cambio en términos de posición
de cualquier partícula dentro del cuerpo tridimensional, hablaremos entonces de un estado de deformaciones producto de las condiciones de carga. La idea fundamental entonces es determinar ese cambio en relación a las formas, a la forma final versus la forma original, ya que en la forma original no existen cargas y por lo tanto el componente tridimensional pues se plantea como una forma que no varía en función del tiempo. Luego, vamos a ver entonces, en consecuencia, que consideramos ahora un sistema coordenado cartesiano. Que no se escucha.
En ese sentido, entonces, estamos planteando que hay una idealización del soporte en donde consideramos que los desplazamientos son iguales a 0. Para poder nosotros ahora considerar la cinemática quiere decir el